Bueno, precisamente para ampliar detalles con respecto a este tema nos acompaña vía Skype Lenín Hernández, él es secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doña Karina, y muy buenas noches al público que nos sintoniza en este momento. Muchísimas gracias. Las hospitalizaciones se duplicaron en una semana y el CIACO podría saturarse en la próxima semana, es lo que dicen las autoridades de salud. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Es una situación que a nosotros nos preocupa, alertamos también a todos los costarricenses de que definitivamente se debe de retomar todas las medidas preventivas, porque de lo contrario, de acuerdo a los escenarios que nos presentó el día de hoy, tanto el Centro de Investigación de Matemática Pura de la Universidad de Costa Rica como el ministro de Salud, los escenarios que se nos van a presentar definitivamente podrían colapsar los servicios de hospitalización y atención oportuna, eficiente y de calidad a los usuarios. Y eso nos preocupa muchísimo, porque ante estos escenarios no vamos a contar los pacientes contagiados por día, sino lamentablemente vamos a contar pacientes fallecidos, personas que pierdan su vida ante esta pandemia. Porque recordemos que el COVID que tenemos en nuestro país es exactamente el mismo que llegó a Italia, a España, que nació en China, que tenemos en América Latina, y que en estos países lamentablemente se contaron pacientes fallecidos y con cifras alarmantes. Estamos hablando de más de 900 pacientes por día. Vean lo que está sucediendo en Brasil, que se cuentan más de 1000 pacientes fallecidos por día, y esos escenarios no los queremos en nuestro país. Precisamente vamos a ver el gráfico que presentaban el día de hoy las autoridades de salud con respecto al aumento de los casos. Las proyecciones que hay es que de no tomarse las medidas podríamos llegar a 35,000 enfermos para el mes de septiembre, pero si se toman las medidas correspondientes llegaríamos a 15,000 si hay obediencia. Aquí tenemos esas proyecciones. Es correcto. De acuerdo a las proyecciones realizadas, está en manos de nosotros los costarricenses el poder mitigar los efectos de la pandemia, porque ante el escenario más oscuro tendríamos 35,000 pacientes contagiados. De estos tendríamos un escenario de más o menos 330 personas hospitalizadas, que van a requerir también cerca de 180 personas estar bajo cuidados intensivos. Pero recordemos que la capacidad instalada para efectos de atender a pacientes delicados en nuestro país es muy limitada. Estamos hablando que tenemos 245 camas de cuidados intensivos para todo el territorio nacional, y que de estas 245 camas se proyectan 134 para efectos de ocuparlas con pacientes de COVID-19. Es decir, bajo este escenario prácticamente teníamos colapsado los servicios de cuidados intensivos, con una particularidad que para efectos de los estudios internacionales y que previó la OMS, se establecían más o menos 2 semanas de recuperación de un paciente que estaba en cuidados intensivos, pero en nuestro país el promedio es de 3 semanas. Es decir, estamos ante una situación de más días de hospitalización con pacientes delicados. Y recordemos que los pacientes de cuidados intensivos no es que una vez que salen de su condición delicada se les da salida al día siguiente, no. Estos pacientes van a requerir más días de hospitalización. Por tal razón, esto nos llama poderosamente la atención y nos preocupa. Aunado a ello, recordemos que lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, es decir, en Nicaragua, por ejemplo, donde no se han tenido ningún cuidado ni ninguna medidas sanitarias, esto está incidiendo directamente también con el abordaje de la pandemia en nuestro país. Y esta parte nos preocupa también, porque no solamente estamos viendo lo que nuestro país hace en materia sanitaria con relación a la pandemia, sino que también tenemos que abordar lo que incide en Nicaragua, en este caso,
y sobre todo en la zona norte de nuestro país. Esa parte nos preocupa también y lo hemos externado tanto al Ministerio de Salud como a las altas autoridades institucionales e incluso al Poder Ejecutivo. Don Lenín, precisamente vamos a ver datos con respecto a las hospitalizaciones, la cantidad de días, atención médica y el promedio de días. 17.4 días promedio en UCI, 17 días promedio de recuperación y 7.8% requieren hospitalización. Como usted decía, la capacidad instalada no podría darse. ¿Qué se podría hacer ante esto? ¿Hay recursos? ¿La institución tiene recursos para poder equipararse, tener la cantidad de camas disponibles ante esos datos? Vean, ante esta situación, la experiencia nos dice que no, que la institución no tiene la capacidad para hacer este abordaje y con eso no quiero maltratar a la institución más emblemática que para nosotros significa el pilar fundamental de nuestra democracia, que nos regala la seguridad social, tanto en seguro de salud como de pensiones, pero la realidad es que ningún país en el mundo ha estado en la capacidad de abordar pues esta pandemia. Por eso es que hice mención hace minutos atrás de lo ocurrido en España, en Italia, en los mismos Estados Unidos, en Nueva York, lo que ha sucedido en Brasil, porque lamentablemente cuando estos datos y este crecimiento exponencial de casos positivos se da en un país, lamentablemente colapsan los servicios de salud. Eso es una realidad. Así que el llamado respetuoso y vehemente a la población es extrememos medidas, guardar la distancia, lavado de manos, usar el cubrebocas. Es indispensable para evitar estos contagios y sobre todo evitar el contagio comunitario. A su vez, la institución va a tener que improvisar de repente centros para la atención de pacientes crónicos, porque lo más lamentable de todo es cuando un paciente de repente vaya a necesitar cuidados especializados, cuidados intensivos, en este caso en particular, y no se tengan los recursos para atender al paciente. Entonces, ante este escenario, pues se contarán lamentablemente no pacientes contagiados, sino pacientes fallecidos. Y es que también esto afecta no solo a las personas que tienen COVID y que necesitan una hospitalización, sino a las personas con otros males que también van a requerir una hospitalización porque no va a haber espacio. Así es. Recordemos que el COVID afecta también y de manera más agresiva a pacientes que tienen enfermedades asociadas a enfermedades crónicas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, cardiopatías, obesidad, problemas respiratorios de fondo. Entonces, es un escenario en el cual muy difícilmente se puede prever que vamos a contar con los recursos necesarios para la atención integral a estos pacientes. Y otra cosa que nos preocupa a nosotros es que el personal de salud, el personal que brinda la atención directa al usuario las 24 horas, debemos de estar totalmente protegidos. Y aquí hacemos un llamado de atención por lo ocurrido el día de ayer, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, en donde la usuaria y el familiar no avisaron que estaban bajo sospechas de COVID-19 y esto pues dio al traste a que en este momento tengamos 16 funcionarios bajo sospecha y en cuarentena, que esto se traduce en días de incapacidad. Y esto, este crecimiento también exponencial de compañeros que están bajo cuarentena o que han salido contagiados con COVID-19, pues también pueden colapsar los servicios de salud ante la inopia de personal. Entonces, es una situación de verdad alarmante que nos preocupa y que definitivamente aquí se requiere de la conciencia y la sensibilización de todos los costarricenses. Bueno, muchísimas gracias a don Lenín Hernández por ampliar detalles y analizar un poco el tema de las hospitalizaciones por la COVID-19. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Radio.